Hola, soy Lorena Blanco Álvarez de Tafam Madrid, de segundo A, y os voy a hablar del ocio y el tiempo libre, concretamente de los recursos y los espacios de tiempo libre. Bien, esta asignatura la damos en segundo curso de Tafam y es parecida como a juegos que se da en primer curso de Tafam, pero esto es más también orientado a talleres y a gimcanas y sobre todo a actividades para campamentos. Entonces, bueno, vamos a hablar de albergues juveniles, de residencias juveniles, de campamentos y colonias y de planes de emergencia y evacuación. Vale, primero vamos a hablar de los albergues juveniles y es que su característica principal es que son establecimientos que de forma permanente o temporal se destinan a dar alojamiento como un lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, preferentemente a jóvenes de forma individual o colectiva o como marco de una actividad de tiempo libre o formativa. Su denominación es diferente en función de la clasificación que las diferentes normativas establecen y, en muchos de los casos, se denominan albergues juveniles. Las características son que tienen aulas de actividades, tienen habitaciones con múltiples camas como literas, tienen una cocina con comedor, servicios higiénicos y sobre todo suelen tener instalaciones deportivas. Bien, ahora vamos a hablar de las residencias juveniles y es que se trata normalmente de establecimientos de carácter cultural y formativo, puestos al servicio de aquellos jóvenes que por razones de estudio o trabajo se ven obligados a permanecer fuera de su domicilio familiar. El servicio que prestan es el de alojamiento y manutención, incluyendo una serie de servicios a los residentes, relaciones con actividades culturales, deportivas y de ocio. Estas instalaciones suelen encontrarse generalmente en poblaciones que cuentan con campus universitario o centros de formación con importante número de matriculación. Los usuarios permanecen generalmente en la instalación durante el curso lectivo, octubre a junio, y sus servicios darán respuesta a las demandas propias de los usuarios. Entonces, una residencia juvenil contiene habitaciones, gimnasio, cafetería, lavandería, biblioteca, cocina y comedor. Bien, ahora vamos a hablar de las colonias y los campamentos. En este caso, se trata de un equipamiento de aire libre en el que el alojamiento se realiza mediante infraestructuras menos sólidas que las anteriores, como tiendas de campaña, bungalows, cabañas u otros elementos portátiles similares, estando dotados de unos elementos básicos fijos debidamente preparados para el desarrollo de actividades de tiempo libre, culturales o educativas. Estas instalaciones se encuentran alejadas, en su mayoría, de los núcleos de la población y su uso se centra normalmente en temporadas de verano o de vacaciones. Las peculiaridades propias que tienen los campamentos es su alojamiento, los espacios de multiaventura, una piscina, terreno, zonas de actividades cubiertas, zonas de actividades descubiertas, es decir, sin techo, una cocina y un comedor y un botequín con servicios higiénicos. Bien, vamos a hablar ahora de los planes de emergencia y de evacuación. Un plan de emergencia es un conjunto de medidas cuyo objetivo es hacer frente a situaciones de riesgo potencial para las instalaciones o para las personas. Con su aplicación deben minimizarse las consecuencias negativas derivadas de este tipo de situaciones. Atención, para que una situación sea peligrosa no es necesario que se produzca o se haya producido un daño, sino que se pueda producir, porque un elemento clave es la posibilidad de que ocurra el daño. Es importante valorar todos los factores que intervienen en la actividad y en la manera que interactúan entre ellos, conociendo objetivamente cualquier característica que pueda tener influencia sobre la misma. El responsable de la evaluación de riesgos deberá recabar información pormenorizada de cada actividad. Y bueno, un gráfico explicativo es que los factores configuradores de una situación de peligro son instalaciones y entorno próximo, equipos y materiales a utilizar en la actividad, el factor humano y sobre todo el tipo de actividad que vayamos a llevar a cabo. Siempre que trabajemos con un grupo, debemos, en nuestra condición de responsables de los usuarios, debemos conocer el plan de emergencia del establecimiento o instalación en toda su integridad y además realizaremos las siguientes actuaciones. Punto número 1.
comprobaremos que las puertas de emergencia no tienen obstáculos ningunos y que su apertura no presente dificultad alguna. Punto número 2. Confirmaremos que en todas las dependencias existe un plano de situación con señalización del recorrido a realizar en caso de emergencia o evacuación. Punto número 3. Observaremos que la señalización del sistema de protección es correcta y realizaremos con los participantes actividades formativas e informativas de prevención. Bien, el siguiente tema a tratar son los colectivos enfocados a este tipo de actividades. Y bueno, vamos a hablar sobre personas integradas en el entorno sociocultural, como es la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta temprana, la edad adulta media y la tercera edad. Y los grupos de ocio inclusivo, como son personas mayores de edad adulta tardía, menores y familias en situaciones de protección, colectivos con diferentes situaciones sociales y culturales, personas con discapacidades, drogodependencia. Y bueno, vamos a hablar de los programas de intervención, y es que los distintos programas de intervención sociocultural y de tiempo libre aportan recursos y respuestas a necesidades y problemas existentes en la sociedad desde el ámbito del ocio, por lo que es esencial entender la estructura de la sociedad actual para detectar qué sectores de población o colectivos han de ser objetivo de intervención prioritaria. Diferenciaremos dos grupos grandes genéricos de usuarios con los que se puede intervenir, y uno de ellos son los que entendemos integrados en el entorno sociocultural y el otro es los que están en situación de riesgo o exclusión. Bien, vamos a hablar ahora de las personas integradas en el entorno sociocultural, y podemos considerar como factores determinantes en la ocupación del ocio de nuestra sociedad la cantidad de tiempo libre disponible, el poder adquisitivo de las personas y el grado que está asociado a la práctica de distintas actividades. Los colectivos integrados siempre es complicado establecer a priori horquillas de edad que diferencien a los usuarios. Estableceremos un rango basado en los preceptos de la psicología evolutiva, es decir, la psicología evolutiva es la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta temprana, la edad adulta media y la tercera edad. Las edades más o menos es que la infancia va desde los 0 hasta los 12 años, la adolescencia va de 12 a 17, la juventud va de 18 a 20, la edad adulta temprana pues sería de 20 a 35, la edad adulta media son de 35 a 55 o 60 y la tercera edad son más de 60. Dale, la intervención con personas en riesgo de exclusión, el ocio inclusivo, pues entendemos que por estas personas en riesgo de exclusión social, aquellas que se enmarcan en un proceso de pérdida o de integración o participación del individuo en la sociedad en uno o varios ámbitos. 1. Económico, en la producción o el consumo. 2. Político-legal, participación política, sistema administrativo, protección social. Y el tercero, social-relacional, ausencia de redes o problemática dentro de las redes sociales o familiares. Aunque las situaciones de exclusión afectan individualmente a cada persona, entre las que se encuentran en esta situación se pueden diferenciar varios grupos de población o colectivos que presentan unas tipologías comunes en cuanto a caracterización, necesidades y vías de intervención. Estos colectivos presentan unas características especiales y requieren valor individualmente. Entre otros, las personas mayores o de edad adulta tardía, es decir, de 75 a 90. Familia y menores en protección, es decir, que sea una familia desestructurada, un menor que haya sufrido acoso. Colectivos con diferentes realidades sociales y culturales, la diferencia de culturas. Personas con discapacidad, pues discapacidad mental o física. Y la drogodependencia, como son las personas adictas a muchos tipos de droga. Y bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar actividades con diferentes grupos de personas y los lugares en los que se pueden realizar estas actividades, como pueden ser campamentos, etcétera. Como ya os he dicho, esta asignatura se enfoca mucho en, sobre todo a la hora de realizar actividades en campamentos, pero sí que es verdad que las actividades se pueden llevar a cabo en diferentes sitios o incluso pueden hacerse, si vas a ser profesor de educación física, se puede hacer a grupos de adolescentes en educación física en un instituto, pero bueno, esto es ocio y tiempo libre y un instituto es obligatorio. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya sido muy útil. Nos vemos en el siguiente y hay que jugar más, hay que reírse como los niños pequeños, nunca hay que perder ese espíritu.
y hay que ser organizativos con todo esto y hay que tener en cuenta todos los posibles peligros. Que no haya pasado nada no quiere decir que no vaya a pasar. Un besazo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.